Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, me llamo Raúl Barrera, soy psicólogo clínico. Vengo por parte de Humana Consultores a hablar un poco respecto al síndrome de Tourette, especificado en el entorno laboral. Una de las cosas que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con la definición y las características propias del síndrome de Tourette, las estadísticas, la prevalencia, los mitos enfrentados a la realidad, y vamos a detenernos en dos conceptos que son esenciales para entender el síndrome de Tourette: el capacitismo y la empatía. Para finalizar, también vamos a ver el Tourette en el trabajo, que es el por qué nos vemos hoy en día, junto con recomendaciones y fortalezas. Una clave y un torpedo de hoy. Todo esto lo veremos desde la empatía, básicamente desde un paradigma donde podamos entender lo que es el capacitismo y el cómo no necesitamos ser expertos para poder, básicamente, generar adecuaciones necesarias para quienes los necesitan. Otro punto interesante que se me olvidó mencionar antes: soy autista, pertenezco a la comunidad neurodivergente y vamos a hablar de eso también el día de hoy, ya que el síndrome de Tourette también es parte de este paradigma. Comencemos. Dentro de lo primero que revisaremos son características clínicas del síndrome de Tourette. Y todo esto está lleno de un lenguaje en específico. Si bien lo vamos a ir revisando, yo quiero que partamos con esta idea. Todo lo que veremos durante los primeros minutos es un paradigma muy difícil de entender, que genera fácilmente mucha discriminación y una pregunta clave. Algo de lo que voy a mencionar y que más tarde ya habré mencionado, ¿es algo positivo o en realidad esto está lleno de cosas negativas donde nos deja en una idea bastante negativa de lo que es el síndrome de Tourette? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por lo tanto, a nivel clínico, nosotros podríamos decir que el síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la presencia de dos cosas: tics motores y tics vocales. Estos pueden ser repetitivos, involuntarios, además de repentinos. Estos tics pueden variar desde pequeños movimientos como parpadear hasta efectivamente movimientos mucho más intensos como mover la cabeza, tener movimientos más bruscos, y esto puede comenzar en la infancia y variar a lo largo de la vida. Se entiende que la severidad de este trastorno ocurre entre la infancia y la adolescencia, va decreciendo mientras uno va aumentando su edad. Otro asunto interesante es que es el Manual de Psiquiatría estadounidense quien además genera este diagnóstico con ciertas características. Para tener este diagnóstico se necesitan tener dos o más tics motores, por ejemplo, parpadear, encogerse de hombro, algún movimiento de mano, algún movimiento de dedo, etcétera, y al menos un tic vocal, ya sea tararear, aclararse la garganta, gritar una frase o palabra. En- Vamos a hablar un poco más tarde respecto a esta idea tan común que tenemos respecto a que el Tourette consiste básicamente en tener coprolalia, este asunto donde nosotros decimos insultos, garabatos de manera espontánea y sin contexto. Pasa la menor cantidad de veces, ¿sí? Además, deben haber existido tics durante al menos un año. No puede haber un diagnóstico durante los 3, 6, 9 meses, ya que así lo establece el manual de psiquiatría. Estos tienen que ocurrir muchas veces al día, casi todos los días o de vez en cuando. No puede ser una vez a la semana, no puede ser una vez al mes, al menos para recibir el diagnóstico de Tourette, ya que hay otros diagnósticos que son anexos, como por ejemplo un diagnóstico de tener tics, que no es lo mismo. Estos tienen que comenzar antes de los 18 años, no tienen que deberse al consumo de medicamentos, ni drogas, ni otra enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, la encefalitis popliar, convulsiones. ¿Por qué? Porque el síndrome de Tourette
no ocurre a nivel de sistema nervioso, esto ocurre a un nivel neuronal. Además, el 90% de las personas con síndrome de Tourette presentan comorbilidades como el trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Más adelante vamos a explicar el por qué, pero yo les voy a dejar un pequeño tip. Imagínense que ustedes tienen un tic que es compulsivo involuntario, que básicamente es un movimiento que aparece y que si bien tú puedes concentrarte lo más que puedas durante minutos y evitar que durante al menos un minuto aparezca, en cuanto dejes de concentrarte este tic va a aparecer. Entonces, yo lo voy a poner en esta situación. Imagínense ustedes que están en su primer día de clases. Durante este primer día de clases, ustedes tienen esta idea de que les ocurren estos tics que son involuntarios, molestos, eh, y que ustedes no quieren que el resto se entere. Por lo tanto, ustedes llegan frente a 30 compañeros nuevos. Ustedes no quieren que se enteren de estos tics, pero este tic está por salir y tú estás haciendo todo lo posible porque esto no ocurra y estás muy nervioso porque tú sabes que en cuanto bajes la guardia este tic va a aparecer y esto te empieza justamente a generar angustia porque en el jardín donde estuviste los niños se burlaban de ti y, y de pronto tú bajas la guardia y en medio de tu presentación como alumno nuevo se te escapa este tic. Empiezan los cuchicheos, algunos niños se están riendo, te empiezan a mirar raro. Imaginemos que ni siquiera tenemos 7 años, imaginemos que estamos en séptimo básico, imaginemos que estamos en primero medio, imaginemos que estamos en la universidad y nos enfrentamos a esta situación. Eh, es desde ahí que es comprensible que aparezcan trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, porque efectivamente, primero, es muy fácil tener una muy mala opinión de estos actos involuntarios. Y en segundo lugar, es muy difícil que en cuanto estos actos involuntarios aparezcan, que encima son compulsivos, aparecen y nosotros no los podemos resistir, es muy posible que el ambiente nos mire extraño, se ríe, cuchicheen, etcétera, y de pronto ya no somos un niño normal, de pronto ya no somos un adolescente normal, somos alguien extraño. Algunos podrán pensar que hasta somos un monstruo. Y claro, ahí aparecen los trastornos de ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos. Sí. Continuemos. Se estima que al menos 1% de la población mundial presenta síndrome de Tourette u otros trastornos por tics. Quiero hacer esta aclaración también porque nosotros podemos tener tics, pero no por eso tener síndrome de Tourette. De ahí la cantidad de condiciones necesarias para tener el diagnóstico. Una persona por cada 1000 en nuestro país está diagnosticada con este síndrome y también dejo el dato de que es la misma cantidad de personas con epilepsia y esquizofrenia. Esto quiere decir que no es un diagnóstico extraño. Es un diagnóstico que ocurre bastante, pero debido a las propias condiciones del Tourette y a las condiciones sociales, es algo que no es tan socializado. ¿Por qué? Porque esto es algo que se quiere ocultar. ¿Por qué? Porque esto es algo incómodo de vivir. Porque esto es algo involuntario, incómodo y que socialmente es muy castigado. Puede que no sea como, por ejemplo, con algún trastorno depresivo en el trabajo, donde algunos compañeros nos traten mal, etcétera, donde nuestros jefes justamente pueden generar una animadversión por la cantidad de licencias que se emiten, pero imagínense la situación de tener este tic involuntario que aparece compulsivamente, donde el resto nos mira raro y donde en momentos de estrés estos aparecen aún más porque se ven exacerbados por el estrés y la ansiedad. Es básicamente un círculo vicioso donde nosotros estamos ante algo que no deseamos vivir, que queremos ocultar, y que por lo mismo hay mucho camuflaje, hay mucho dolor de por medio. Esas serían las principales consecuencias negativas del Tourette. Y aquí también, pequeño adelanto y torpedo de la presentación de hoy, eh, respecto a lo problemático
problemático del síndrome de Tourette. Los problemáticos del síndrome de Tourette no tiene que necesariamente ver con este síndrome, con esta dificultad. Lo que las personas de Tourette que tienen síndrome de Tourette viven a nivel de dolor y dificultad es que estos tics pueden ser dolorosos, porque es una zona que constantemente está con un movimiento. Si yo estoy con un constante movimiento, por ejemplo, del brazo y el hombro, en algún momento algo le va a ocurrir a mi hombro, algo le va a ocurrir al resto de mi brazo, va a empezar a generar un deterioramiento, eso me va a doler. Si estos tics son mientras duermo, mi dormir no va a ser bueno. Pausa. Solamente hasta ahí llegan las dificultades en Tourette. Claro, si hay dificultades que son aún más grandes, si son tics aún más incómodos, si hay coprolalia, efectivamente van a haber dificultades mayores en el trabajo, pero como vamos a ver a posterior, estas son la menor cantidad de veces, la mayor cantidad de veces no ocurren estas situaciones. Las dificultades que vienen por Tourette son la situación que yo les mencioné anteriormente, donde es el resto quien no mira raro, donde es el resto quien se ríe, donde es el resto quien cuchichea, donde es el resto que simplemente no dice, bueno, son tics, ya pasó, no pasa nada, sino que justamente se genera un ambiente distinto, se genera un ambiente extraño y empiezan a aparecer las dificultades respecto a ansiedad, respecto a generar un trastorno obsesivo compulsivo. Y y antes de continuar, el trastorno obsesivo compulsivo se genera debido a que existe mucha incertidumbre en nuestras vidas. Nuestro cerebro empieza a desarrollar un mecanismo de defensa donde nosotros podamos confirmar y tengamos ideas sólidas y rígidas respecto a lo que va a suceder. El trastorno obsesivo compulsivo consiste en que básicamente tengo obsesiones, tengo compulsiones que me ayudan a justamente ajustarme a la realidad, pero es una realidad rígida. Es que, por ejemplo, lo que vivía nuestro presidente de la República, de que cada vez que entraba a una habitación tenía que pestañear una cantidad de veces, o que cada vez que salía de una habitación, él tenía que volver a cerrar y volver a cerrar y volver a cerrar. ¿Por qué? Porque si él no hacía esto, él tenía el pensamiento de que algo malo iba a pasar durante el día y que además que tenemos síndrome de Tourette tan con menos durante más de un minuto, efectivamente vamos a empezar a desarrollar distintos rituales, distintas situaciones compulsivas para equilibrar y poder controlar un poco más nuestras vidas. Y ahí es justamente donde vienen los dolores, las molestias, donde vienen las dificultades. Otro punto interesante también a tener en cuenta es que los niños son más diagnosticados que las niñas, porque esto es algo que se diagnostica antes de los 18 años y no sabemos si es que necesariamente tiene que ver con características hormonales, con características propias del cableado de cada sexo, o más bien tiene que ver con camuflaje. Es sabido que las mujeres camuflan mucho mejor cada situación que viven. Eso lo vamos a ver en otra presentación relacionada, por ejemplo, a autismo. Otro punto interesante a tener en cuenta respecto al síndrome de Tourette son los mitos. Existe una gran cantidad de mitos al respecto. Por ejemplo, los sonidos y movimientos del síndrome de Tourette pueden ser controlados cuando se quiera por la persona que lo padece. Básicamente son casi mañas si es que no se controlan. No, esto no es así. Eh, Aquí hay una función cerebral, una estructura, aquí hay un cerebro que tiene un cableado distinto. Y este cableado distinto tiene la dificultad de que tiene movimientos que son incontrolables y son involuntarios. Quienes tienen síndrome de Tourette durante un momento de mucha atención, por ejemplo, donde están tejiendo, donde están tocando algún instrumento, donde están haciendo algún deporte, si es que logran un grado de concentración, es posible que mientras se realice este tipo de actividades, puedan no haber este tipo de movimiento involuntario, puedan no haber estos tics. ¿Por qué?
Porque estos tics, si bien son involuntarios y son incontrolables, son incontrolables durante una franja de tiempo. No es que yo no pueda controlarlo durante un minuto. Si yo me tengo que presentar durante un minuto, puedo controlarlos lo más posible, lo cual genera después grado de ansiedad, todo lo que mencionamos anteriormente. Pero esto se puede realizar con mucha dificultad, con sus propias problemáticas, pero se puede. Si yo quiero que una persona con síndrome de Tourette esté sin tics durante 5 minutos, no lo voy a lograr, definitivamente. Y lo otro es que, ya que nosotros tenemos un cableado distinto, las personas con síndrome de Tourette es aún más distinto al resto, este cableado definitivamente va a generar estos movimientos que son incontrolables. Es así, ¿sí? El síndrome de Tourette hace a la persona que la sufre decir palabras ofensivas. Si nosotros decíamos, una persona dentro de cada 1000 recibe este diagnóstico, una persona dentro de esos 1000 va a recibir la posibilidad frecuente de efectivamente decir palabras ofensivas de manera compulsiva, vivir la coprolalia. No, creo que eran 10 personas de cada 100. Ahí está, sí, 10 personas de cada 100. En este caso sería básicamente lo que más se conoce del síndrome de Tourette, que es cuando las personas empiezan a decir de manera muy descontextualizada distintas palabras ofensivas, groserías, etc. Ocurre muy poco. Y bueno, frente a la coprolalia, nuevamente estamos frente a un acto que es incontrolable e involuntario. ¿Qué consecuencias negativas puede tener? El punto importante nuevamente es que las consecuencias son sociales. Eh, si yo viviera en un entorno que no presenta mayores dificultades respecto a la coprolalia, pasaría sin más ni menos, no sería ninguna gran dificultad. Pero cuando nosotros estamos en un entorno de trabajo, en un entorno educativo, en donde tenemos reglas y estructuras muy rígidas, esto puede ser difícil para las personas que viven síndrome de Tourette, debido a que puede generar una mala reacción en el resto, aun cuando esto es incontrolable e involuntario. Y nuevamente llegamos al punto. La mayor cantidad de dificultades vividas en el síndrome de Tourette no tiene que ver con las personas necesariamente que lo viven, sino con quienes conviven, el ambiente en que vive la persona en síndrome de Tourette. Es cómo se responde frente a estos tics que son incontrolables, involuntarios y compulsivos. Una infancia infeliz y el estrés son causantes de la aparición del síndrome de Tourette. No, el síndrome de Tourette, uno nace con esto, uno nace con un cableado distinto y esto aparece. Los tics pueden ser algo que al principio no se manifieste o más bien que no se comprenda como tal, básicamente un movimiento de manos que puede tener un niño. Pero esto va a ir evolucionando a un rasgo que nosotros vamos a identificar como algo más extraño o como algo que tiene que ver con que no es controlable. Y lo que sí es importante es que si bien el estrés no es causante de la aparición del síndrome de Tourette, sí es causante de que esto se exacerbe. Como les mencionaba anteriormente, si estamos ante una situación de estrés, presentarnos ante un curso nuevo cuando somos niños y no queremos que esto se manifieste, se va a manifestar. Quizás no durante el minuto donde nosotros estamos conteniendo lo más posible esto, sino durante todos los minutos restantes, porque este esfuerzo, imaginen este esfuerzo como si ustedes tuviesen que estornudar y el estornudo va a aparecer. No es algo que tú puedas, perfecto, lo logré durante un minuto. Pero si yo no me tiro justamente este bostezo, este estornudo, va a aparecer después. Esto es un hecho y se va a ver exacerbado por el estrés. ¿Todos los tics son síntomas de que una persona padece síndrome de Tourette? No. Hay tics que pueden ser temporales y pueden ser simples, pueden ser solamente durante días, semanas, pueden deberse a otro tipo de situaciones, como por algún consumo de alguna droga o medicamento, por otra condición, por alguna enfermedad. Existen tics que son motores, existen tics que son vocales, pero son
durante menos de un año, etcétera, y no se cumplen las condiciones para tener un síndrome de Tourette. Si no hay señales de TIC, el paciente puede estar mejor. Este es un mito muy importante a tener en cuenta, porque si yo estoy en periodos de concentración, en actividades como las que les mencioné anteriormente, tocar algún instrumento, hacer deporte, tejer, etcétera, durante ese pequeño espacio temporal es muy difícil que se vean tics, pero es muy posible que aparezcan después, o de hecho, que aparezcan solamente cuando uno duerme. Y tenemos frente a otra dificultad. El tic, por lo tanto, no se va a ver hasta que alguien nos vea dormir. Y de pronto existe la posibilidad de que si tenemos una infancia difícil donde no somos acompañados por adultos, que esto no se vea. Y si llegamos justamente a una edad adulta y ahí comenzamos a vivir en pareja, que recién ahí aparezca. Y ahí las dificultades van a ser mayores. Padecer síndrome de Tourette no permite llevar una vida con normalidad. Y no, al contrario, como les decía, la mayor cantidad de consecuencias y dificultades que vive el síndrome de Tourette tienen que ver con consecuencias a nivel social. Si alguno de estos tics genera malestar, se puede recurrir a terapia, se puede recurrir a medicación para que estos disminuyan, pero claramente esto también va a tener sus propias consecuencias. Existen Cada uno reacciona a medicamentos de forma distinta. Si estamos frente a un medicamento que busca disminuir los tics, lo que va a hacer ese medicamento es disminuir nuestra actividad a nivel de neurotransmisores y muchas personas van a reaccionar a esto como si estuviesen dopados, como si efectivamente anduviesen más lentos, como si anduviesen en, en una realidad a una velocidad muy distinta a la que actúa en la realidad. Y en ese momento va a ser difícil llevar una vida con normalidad. Y ahí es donde muchas personas, de hecho, deciden no tomar medicación y simplemente estar en un entorno que les pueda generar mayor cantidad de ayudas más que mayor cantidad de dificultades. Ahora, si volvemos al tema anterior de que los tics pueden ser dolorosos, y algunos lo son, de que se presentan cuando dormimos y esto genera problemas para dormir, existe otro tipo de soluciones, pero estas no generan, por así decirlo, problemas en nuestra vida diaria. Una persona que tiene síndrome de Tourette no es la única persona en el mundo que tiene problemas para dormir. Muchos de quienes están escuchando esta presentación pasan por eso. Y muchos que viven distintas situaciones pasan con distintos dolores corporales y enfermedades a nivel corporal. Y eso no genera que no se pueda llevar una vida con normalidad. Y de hecho, con eso es lo que me gustaría que se fuera en el día de hoy al terminar esta presentación. La mayor cantidad de dificultades que existe respecto al síndrome de Tourette, sin contar las clínicamente significativas como tics muy molestos, dolorosos, que atenten contra la vida de uno, tienen que ver con el ambiente. Y eso es lo que nosotros vamos a enfocar la presentación de hoy, a cómo desde el ambiente podemos generar un entorno respetuoso. ¿Sí? Y ahí es donde llegamos a el concepto más importante que veremos el día de hoy, el capacitismo, que es básicamente una actitud o discurso que devalúa la discapacidad, que existe una valoración positiva de una integridad corporal de un cuerpo más o menos normal y que efectivamente se entiende que esta condición normal es superior a una posición que es discapacitada. Básicamente, existen prejuicios y discriminación hacia aquellas personas que viven discapacidad o que tienen cuerpos, condiciones distintas. Yo quiero hacer énfasis en este concepto porque es un ismo que básicamente ismos que conozcan podría ser nacionalismo, que discriminar a otras personas de otra nación, racismo, que discriminar personas de otra raza. El capacitismo es discriminar personas por sus capacidades. Y aquí yo quiero hacer énfasis en capacidades, porque realmente las capacidades que tiene una persona de síndrome de Tourette
son las mismas capacidades que otras personas. Quizás no puedan una persona con síndrome de Tourette realizar operaciones en el cuerpo humano, pero yo tampoco. No sé si tú puedes. Eh, y punto. Esas serían las dificultades que podría presentar un TIC efectivamente en el mundo laboral, pero no hay más. Todo el resto tiene que ver con el ambiente, todo eso tiene que ver con cómo nuestros prejuicios, con cómo nuestra discriminación genera malestar en una persona que viva síndrome de Tourette. Si una persona que tiene síndrome de Tourette está, por ejemplo, conversando en el entorno laboral y de repente tiene su tic, que puede ser un movimiento de pestaña, puede ser un movimiento en la lengua, etcétera, y nosotros no hacemos ningún ademán respecto a esto, no hacemos ningún movimiento, ningún signo de extrañeza, sino que continuamos con la conversación, no va a haber ninguna dificultad y la persona que tiene síndrome de Tourette y que tiene estos tics no se va a sentir ni discriminada, ni que su entorno tiene prejuicios. Efectivamente nos encontramos nuevamente ante algo esencial. Nosotros, desde una mirada, desde la empatía, desde una mirada que no haga enfoque en la discriminación ni en los prejuicios, vamos a poder trabajar junto a personas con síndrome de Tourette de una manera mucho más a la par, mucho más empática, de una mejor manera. Nosotros no tenemos que generar discriminación, nosotros no tenemos que generar molestia. Nos puede causar extrañeza, sí, nos puede causar curiosidad, pero frente a esa curiosidad, frente a esa extrañeza, más que conversarlo con la persona de al lado y cuchichar y, oye, 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 qué raro, bla, bla. Tu tía es más cercano a la persona que presentó este tic y consultarla al respecto. Puede que quizás sea un poco incómodo, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si en realidad la persona que tiene el síndrome de Tourette se siente mucho más segura explicando cuáles son sus tics y siendo comprendido justamente porque estos tics son solo eso y nada más? No tenemos que dudar de las capacidades que tenga una persona solamente porque tiene síndrome de Tourette. Eh, Cada persona tiene características propias. Todos somos distintos. De hecho, todas las personas que tienen síndrome de Tourette tienen tics distintos, tienen dificultades, tienen facilidades distintas, tienen facilidades a nivel cognitivo y dificultades a nivel cognitivo distintas, propias de cada ser humano. Todos conocemos un ser humano que tiene dificultades en matemáticas y nosotros no tenemos prejuicios ni generamos discriminación hacia esa persona. Efectivamente, quizás la persona que tenga dificultades en matemáticas no tenga las capacidades para ser un ingeniero en civil comercial que trabaje en finanzas. Efectivamente, si tiene dificultades en matemáticas. Y punto. No hay mayor cambio. Porque entonces si generamos mayor discriminación y si generamos mayor cantidad de prejuicios a una persona con síndrome de Tourette. Punto interesante. No sabemos tampoco qué estresores o situaciones vive cada persona. Yo les mencioné el ejemplo anterior. Imaginemos que nosotros tuvimos dificultades en nuestro colegio porque en nuestro colegio los niños fueron crueles y se reían de nuestros tics. Porque los profesores querían que nosotros estuviéramos sentados sin hacer ningún tipo de ruido o movimiento extraño y castigaban nuestros tics. Imaginemos que llegamos a la universidad y nuestros compañeros tampoco fueron comprensivos y de hecho nos aislaron. Si nosotros llegamos después al entorno laboral y nos enfrentamos a que el entorno laboral consiste en que debemos socializar con personas, se va a hacer difícil socializar. Vamos a presentar un gran grado de ansiedad al momento de socializar y de hecho antes también, a posteriori igual. Eh, y justamente cuando nosotros estamos más estresados, sabemos que las personas que viven síndrome de Tourette van a tener mayor cantidad de tics en esos momentos. Por lo tanto, se van a presentar una mayor cantidad de tics. Y si nosotros lo enfrentamos con discriminación, prejuicio, esto se va a volver a exacerbar, una bola de nieve, un círculo vicioso. Si nosotros trabajamos desde una forma más empática, más comprensiva, vamos a disminuir la cantidad de estresores, vamos a hacer más fácil la vida de estas personas y sin hacer tampoco un gran esfuerzo. Estamos hablando de simplemente no discriminar.
Trabajar desde la empatía permite evitar y resolver conflictos. Es distinto a que nosotros desde una mirada discriminatoria, disculpen, eh, generemos un aislamiento hacia las personas que tienen con un síndrome de Tourette. Hablemos mal, escuchemos, eh, y con eso generemos un conflicto. Y si especialmente si la persona que vive todo esto quiere confrontar a quienes lo discriminan, vamos a generar un entorno laboral bastante complejo. En cambio, si nosotros trabajamos de una manera empática, vamos a evitar problemáticas y se nos va a hacer más fácil resolver los problemas. Es distinto que nosotros nos acerquemos a una persona con síndrome de Tourette y le preguntemos respecto a cuáles son los tics que tiene, si es que tiene alguna dificultad, si hay alguna facilidad que podamos generar. Ah, sí, es que a mí no me gusta que tengáis estos tics porque me desconcentra. ¿Podéis dejar de hacerlo, porfa? Efectivamente, vamos a generar mucho más conflicto, estamos siendo poco empáticos y estamos generando más estrés, vamos a generar que básicamente esa persona se aleje de este trabajo o lo vea de una manera mucho más complicada. Si nosotros trabajamos de la empatía, efectivamente vamos a tener un espacio laboral mucho más sano. Y además vamos a permitir que entre la creatividad, porque una persona que tiene síndrome de Tourette tiene un cableado distinto. No explica esto necesariamente que una persona con síndrome de Tourette piense fuera de la caja, por así decirlo, esta metáfora que existe. Pero sí es posible que una persona con síndrome de Tourette, debido a sus vivencias distintas, debido a las dificultades que ha cargado durante su vida, que tiene que ver con toda esta discriminación y prejuicios del ambiente, pueda tener un vistazo diferente respecto a las dificultades que ocurren a nivel laboral y por lo mismo presentar respuestas que sean más creativas que el resto. Por último, lo más importante a tener en cuenta. En el trabajo nosotros podemos recibir recomendaciones y trabajar distintas fortalezas que no solamente van a ayudar a las personas con síndrome de Tourette, sino que además van a ser de ayuda para todas las personas en el lugar de trabajo. Ser comprensivos en el ambiente laboral, entender que algunas situaciones van a ser inevitables, es de suma importancia. Si nosotros trabajamos en una oficina y necesitamos que Carlitos, que tiene síndrome de Tourette, Carlos, Sebastián, haga una presentación, es inevitable que durante esta presentación de datos, de finanzas, etcétera, ocurra un tic. Ocurran varios tics porque me en una situación estresante. No es fácil realizar una presentación, eh, ni para una persona con síndrome de Tourette, ni para una persona que no tiene síndrome de Tourette. Hay gente que tiene dificultad a nivel social y todos conocemos o somos esas personas. Eso va a generar que hayan cosas que sean inevitables, como un tic. Y si es que hay coprolalia, que aparezca la coprolalia. Y debemos entender que esto va a ocurrir, no podemos poner una mala cara. O sea, podemos poner una mala cara, pero sabemos que eso no va a generar un entorno sano, sabemos que no vamos a ser comprensivos, sabemos que vamos a generar discriminación, que esta persona va a sentir que hay prejuicio en el ambiente, que va a generar más dificultad, va a generar más ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ser comprensivos puede ser de mucha ayuda por lo mismo, porque va a ser más llevable el día a día. Otro punto interesante y una recomendación también importante a llevar a cabo es el tener dentro del trabajo formación a nivel profesional. ¿Qué queremos decir con esto? Que si estamos en una oficina y estamos intentando conseguir gente que trabaje a nivel de análisis de datos, etcétera. Si estamos en un colegio y necesitamos que una persona se integre al PIE, si estamos en otro entorno laboral y necesitamos que las personas se integren de mejor forma a este trabajo, tener formación a nivel profesional puede generar una cantidad de facilidades tremendas. No porque las otras personas, las que se van a integrar, no sepan respecto a cómo se trabaja, pero esta formación sí puede ser respecto al clima laboral. Todos los colegios son distintos, todos los hospitales son distintos, todas las instituciones donde uno va a trabajar tienen condiciones de trabajo distintos. Por más que, por ejemplo, yo haya sido un psicólogo en X
centro de salud, otras leyes, otras normas, otra cotidianeidad, una formación al respecto de cómo es la vida en el lugar, respecto a qué es lo que esperamos. Por ejemplo, si yo a nivel clínico como psicólogo trabajo con mayor facilidad lo que son los trastornos depresivos, todo lo relacionado, por ejemplo, a GES, y yo llego a un colegio a trabajar en el PIE, son otras habilidades las que se necesitan, son otros conocimientos que podría yo no tener, pero si es que el colegio, a través de una formación, me ayuda justamente a consolidar algunos conocimientos, va a ser mucho más fácil mi adecuación en este entorno laboral. Si además yo tengo síndrome de Tourette y yo sé que socializando existen muchas dificultades debido a los prejuicios y discriminación anteriormente mencionado, pero este entorno laboral además me ofrece, además de un espacio muy comprensivo, sino además me ofrece un espacio de formación, va a ser mucho más fácil mi adecuación a este entorno. Ya llegamos al tercer punto. Adecuación es el identificar situaciones, estímulos que podrían desatar mayor estrés, podría ser esencial también en el entorno laboral. Es distinto estar en un entorno laboral donde las personas trabajan aisladas unos con otros, donde hay grupitos de trabajo y donde sabemos que también existe el cagüín, existen dificultades entre profesionales. Si nosotros identificamos esto, podemos conversar con el entorno y decir, chicos, chicas, viene una persona que tiene síndrome de Tourette. Si nosotros continuamos de la misma forma que continuamos nuestro trabajo, que ya es difícil, va a generar mayores dificultades a la persona que acaba de entrar. Busquemos otra forma, adecuemos nuestro clima laboral para que esto deje de reproducirse y efectivamente generemos una adecuación para quienes van a ingresar a la empresa, a nuestro lugar de trabajo. Eh, las adecuaciones, las situaciones, los estímulos que podrían desatar este estrés podrían ser cosas muy pequeñas. Podrían ser desde una silla, por ejemplo, poco cómoda, muy rígida, donde vamos a pasar horas sentados, pero si efectivamente esta silla no es la adecuada, vamos a generar mayor dolor, mayor dificultad. Cambiémosla. Si existe el clima laboral complejo, trabajemos con un psicólogo laboral para mejorar esto. Esto no solamente va a beneficiar a quien va a ingresar que tiene síndrome de Tourette, sino que también va a beneficiar a todos los otros trabajadores. Si los otros trabajadores también tienen dificultades en la espalda por culpa de la silla que están usando, van a haber una cantidad de licencias súper importantes. De hecho, las personas que trabajan con condiciones materiales que no son las adecuadas presentan mayor malestar con la empresa y por lo mismo va a haber mayor rotación en el personal. Otro punto importante también a tener en cuenta es el tema de la comunicación. Preguntar, reflexionar, resolver nuestras dudas, nunca va a ser malo. Ahora, hay formas y formas de preguntar. Es distinto acercarnos a una persona que tiene síndrome de Tourette y decir, oye, tú tenés Tourette, ¿cierto? Tú decís garabatos, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo funciona esto? Porque, no sé, pues, yo igual te veo un poco raro. Cuéntame qué te pasa. Ese es un acercamiento desde el prejuicio, desde la discriminación y definitivamente no es desde el respeto. Es muy difícil establecer comunicación con una persona que se nos acerca de forma tan agresiva. En cambio, si nos acercamos de una forma más empática, más comprensiva, solamente a resolver nuestras dudas y no a generar básicamente discriminación, vamos a tener mayores beneficios. Una persona con síndrome de Tourette quizás sí se sienta un poco incómoda al recibir estas preguntas, porque no es un tema fácil, como mencioné anteriormente. Una persona con síndrome de Tourette que llega al mundo laboral es alguien que ya ha pasado por discriminación, al menos en el colegio, si estuvo en la universidad, también en la universidad. Ha pasado por discriminación en las instituciones en las que ha vivido, ni hablemos del mundo familiar. Efectivamente, puede que enfrente con ansiedad nuestras preguntas. Pero si nosotros somos comprensivos y le hacemos entender a esta persona que es simplemente para tener mayor comprensión y poder ayudarlo, no va a haber mayor dificultad. Ya llegamos también a otro punto importante, que es el tema de la flexibilidad en ofrecer descansos laborales,
ya sea de minutos cada cierta cantidad de horas para aliviar el estrés, para no tener tanta presión. No va a ser solamente adecuado para quienes viven con síndrome de Tourette, sino que también va a ser adecuado para el resto de los profesionales. Si uno está estresado, por ejemplo, imaginemos, trabajemos en un colegio, somos profesores. Resulta que tenemos que resolver pruebas, tenemos que vivir con el ambiente, el clima que existe en los estudiantes, que también están cansados a esta altura de noviembre. Imaginemos que además tenemos una vida familiar que eh, es compleja cuando somos profesores, porque hay que hacer mucho trabajo desde el hogar. Eh, y si a nosotros nos ofrecen un descanso a nivel laboral, por ejemplo, una media hora libre entre justamente atender clases, hacer clases, y nosotros vamos a poder enfrentar este estrés de mucha mejor forma. No va a haber tanta presencia de licencias médicas. Van a haber mayor facilidad para llegar al trabajo y para desempeñar el trabajo. La flexibilidad es algo que no va a generar problemas mientras, claro, esto no se transforme en el foco del trabajo. Todo esto dentro de lo adecuado, todo esto no estamos pensando en lo extremo, no estamos pensando en generar un día menos de trabajo todas las semanas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de simplemente un enfoque más comprensivo, donde si vemos que nuestros profesionales están más cansados, más agotados, porque ha sido un año difícil, eh, ¿por qué no probar con una media hora más de almuerzo? ¿Por qué no probar con una vez a la semana salir media hora antes? ¿Por qué no probar con distintas actividades durante el mes donde pueda ir un psicólogo y nos ayude a relajarnos, etcétera? La flexibilidad nos ayudaría a generar un entorno mucho más sano. Y por último, evitar el prejuicio eh, nos ayudaría bastante, ya que las personas que tienen síndrome de Tourette son más que un tic. Una persona con síndrome de Tourette no es simplemente alguien que hace así de vez en cuando. No es alguien que cada 2 minutos anda con tiritos del ojo. Una persona con síndrome de Tourette es una persona que tiene síndrome de Tourette, que tiene sus pros, sus contras, que tiene sus dificultades a nivel familiar igual que todos, que tiene sus dificultades a nivel social, al igual que todos, que tiene sus dificultades a nivel laboral, igual que todos, que tiene sus facilidades en el mundo laboral, familiar, social, igual que todos. Y solo eso. Es simplemente una persona que tiene tics, que son involuntarios, que son compulsivos, y que mientras no esté operando una persona, ni esté en un trabajo de gran precisión manual, no debería presentar mayor problema. Y de hecho, si es que estos problemas van más allá de esta persona, es muy posible que reciba ayuda a nivel de salud y si se encuentra en condiciones de trabajar, va a acudir al trabajo a solicitar si es que puede trabajar en él. Y si es que lo hace es porque tiene las capacidades. No debemos dudar de eso. De hecho, si nosotros trabajamos en torno a las capacidades que tienen las personas y alguien postula ese trabajo, es muy posible que las tenga. Y si tiene síndrome de Tourette, es solamente que va a tener síndrome de Tourette mientras desempeña sus labores profesionales. No más que eso. Por otra parte, los dejo invitados a continuar informándose por Humana Consultores. Continúen visitando las otras ponencias, los otros webinars que hay anteriormente y que van a continuar habiendo. Revisen justamente el Instagram, revisen el Facebook. Ahí tienen también un número de teléfono, hay una página de YouTube y eso, quedan invitados. Fue un gusto, me despido, que les vaya muy bien. Nos vemos.